más, Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos. Y hemos quedado en el capítulo 1, en el versículo 6. Y por las cosas que el apóstol Pablo dice más adelante, es que yo estoy haciendo hincapié en esto. Porque él oraba por los de Éfeso. Y por la petición que él hace, se puede deducir que era necesario que los ojos del entendimiento de ellos fuese abierto. Por eso estoy haciendo hincapié en que igualmente nosotros debemos realmente, hermanos, buscar con todo nuestro corazón que nuestro entendimiento sea abierto plenamente. Es determinante para estar firmes y para poder avanzar a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias o las dificultades que puedan aparecer, que nunca faltarán, para probar nuestra fe en el Señor, para probar nuestra gratitud, pero para probar sobre todo, la decisión que hemos tomado, hermanos, de poner nuestra confianza en Él y manifestarlo en un sacrificio de amor incondicional para el Señor. Porque una de las cosas que también hace acá el apóstol Pablo es exaltar y reconocer, dando ánimos a los hermanos de Éfeso, reconocer su fe y también exaltar el amor que ellos estaban desarrollando, no solo para con Dios, sino para con los santos. El amor fraternal no fingido estaba siendo practicado de una forma en la que subía a Dios como un olor grato este tipo de actitud y de comportamiento y de vida, teniendo cuidado unos por otros, hermanos, de tal modo que no hacían diferencias. Habían llegado a ser todos hermanos, estaban dispuestos a humillarse y servir con amor a los demás. Pero aquí, el versículo 6, y yo les insisto, que hagamos uso de todo lo que podamos en nuestro entendimiento para comprender bien esto. Porque esto es bien elevado. Esto trasciende enormemente. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que estos términos, gloria y gracia, más adelante vamos a entenderlo, principalmente cuando veamos el versículo 12, donde dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí realmente? ¿Quiénes son los que en realidad van a expresar alabanza? De hecho, podemos entender que nosotros vamos a estar alabando no solo a Dios, sino alabando su disposición, su buena voluntad, alabando, hermano, el acto de Dios de redimirnos. Pero no solo eso, sino que también aquí hay algo escondido, porque alguien más aparte de nosotros va a estar dando alabanzas. Miren, se los voy a ilustrar de esta manera. ¿Qué sucede en la iglesia cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Cristo? ¿Qué sucede en el corazón de los creyentes que están siendo espectadores de una situación así? La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Quiénes hacen fiesta en los cielos? Los ángeles. Dice el apóstol Pablo que los ángeles quieren mirar. Dice en Hebreos, los ángeles anhelan mirar en lo que está pasando con los hombres, en lo que Dios está haciendo con los hombres. Los ángeles van a estar, bueno, yo me quedo corto en expresar qué van a estar haciendo los ángeles, sonando instrumentos, dando aplausos, qué sé yo, viendo
hermano, que hombres y mujeres están siendo salvados. No solo los salvados van a estar alabando, en este caso, el acto que Dios hizo en amor, y no porque lo mereciéramos, y eso es lo que va a ser aún más relevante, más grande la alabanza, porque estaremos nosotros y los ángeles en presencia de algo, hermano, sobrenatural, en algo tan grande, porque lo imposible ha sido realizado. Lo imposible. Por eso Dios hizo posible nuestra salvación en Cristo. Sin Él es imposible. Sin su sacrificio es imposible. Pero siendo en Cristo posible, va a ser motivo de alabanza lo que Dios ha hecho. Dice, para alabanza de la gloria, la grandeza, la naturaleza, que dijera yo, el alcance que ha tenido su acto de salvación. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No somos nosotros los que seremos alabados. Nosotros somos salvados para alabar la gloria de Dios que está realizada, manifestada en su gracia. Como el apóstol Pablo nos hace ver que, hermanos, miren, dice él que él da a entender que era imposible, pero que Dios en su gracia lo escogió, lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y mire, yo he oído a algunos decir que Pablo, como un fariseo, era imposible que se convirtiera al Señor. En cuanto a justificación, era imposible que él se convirtiera a Cristo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la ley, él era irreprensible. Si queremos aplicar bien eso, si hablamos de salvación, Pablo ya tenía alcanzada, ganada su salvación por medio de la ley, según lo que él dice en Filipenses. ¿Quién podía, por decir así, reprender a Pablo o condenarlo porque había violado la ley? Según lo que él dice en Filipenses, nadie. Nadie. Y con todo, el apóstol Pablo, como Daniel, como Job, como Moisés, que ellos podían haberse salvado por su propia justicia, dice Ezequiel, con todo ellos no hicieron uso de eso. Pablo dice que eso lo tuvo por basura para ganar a Cristo. O sea, la alabanza que hay de la gloria, de la gracia de Dios sobre Pablo es algo tan relevante, tan grande. Es decir, es tan enorme que dar alabanza en palabras no es suficiente. La admiración que debe provocar eso debería ser algo tan grande que nuestra mente realmente no tiene la capacidad de captar, hermano, a menos por la gracia del Espíritu Santo, que aún limitados como somos nos pudiera dar, hermano, algún entendimiento de la grandeza de eso. Yo al estudiar todo esto voy descubriendo, hermanos, por qué muchos de nosotros vivimos vidas cristianas tan deplorables. Porque no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a entender, a comprender el alcance glorioso, eterno, sublime, celestial que tiene esto. Es trágico ver y hallar a tanto creyente fluctuante, cayendo, fracasando, incómodos, molestos,
disgustados, enojados, discutiendo, peleando, justificándose. Ya vamos a ver más adelante de dónde viene todo ese espíritu. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Lo que Dios ha hecho en y por nosotros es algo que era imposible. Era imposible. Por nosotros mismos, imposible. Dios lo hizo posible. Lo hizo posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Dice que esta gracia, como Romanos 5 nos lo dice, es la gracia de la justificación. Dice, siendo culpables nos declaró inocentes. Siendo inmundos nos hizo limpios. Siendo profanos nos hizo santos. Siendo corruptos, hermanos, trajo incorrupción. Su sangre no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que también limpia toda nuestra maldad. No hay otra cosa que pueda hacer eso, hermanos. Por eso debemos de vivir nosotros diariamente alabando a Dios por eso. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hallamos gracia delante del Señor por la recomendación de Jesucristo. Hallamos gracia delante del Padre porque Jesucristo nos recomienda. Jesucristo nos presenta delante de Él. Y por la deferencia de Dios hacia su Hijo, la aplica y la desarrolla también, hermano. Esa deferencia nos alcanza a nosotros. En otras palabras, Él ve a Cristo, pero también lo ve a Él en nosotros. Es decir, Cristo es la garantía de la aceptación de Dios. Su sacrificio, su sangre, su cuerpo, su obediencia. Hermano, es la garantía de que nosotros seamos hallados aceptos en el amado. Es decir, esto de ser hallado acepto es que no hay defectos en nosotros, no hay fallas en nosotros, no hay errores, no hay nada, hermano, que pueda hacer que por un pequeño detalle seamos descalificados. Somos aceptos por el Hijo, por Jesucristo, por el amado. Por eso somos hechos aceptos. Por eso la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios es algo tan inmenso que debemos nosotros hacerlo diariamente, ya que también los ángeles en los cielos lo hacen, día tras día, constantemente. En los cielos, hermanos, se está alabando a Dios por ese acto de bondad y de amor que mostró para cada uno de nosotros en Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es esa redención? El perdón de pecados. Esta palabra nos va a servir dentro de un momento. La palabra redención, pueden subrayarla. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí habla de otra cosa acerca de la gracia, según las riquezas de su gracia. Hermano, el alcance de la gracia de Dios es ilimitado. Pecaremos, dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia, hermanos, escuchen bien, no se puede limitar por sí misma, no se puede. En sí misma no se puede minimizar.
La gracia de Dios rebasa, hermano, sobreabunda por sobre cualquier cosa. El alcance de esto es que nadie puede decirle a Dios por qué ha hecho lo que ha hecho. Nadie puede ir y decirle a Dios, Dios, te equivocaste. Señor, lo que hiciste no es correcto. Esos no merecían. Esos no eran dignos. ¿Quién va a poder corregir a Dios si hizo o no lo correcto en lo que ha hecho? ¿Quién puede cuestionarlo o discutirlo? Uno puede buscar muchas razones, hermanos, y exteriorizar muchos argumentos queriendo rebajar la gracia de Dios. No hay nada, absolutamente, que haya sucedido, que esté sucediendo o que vaya a suceder que rebase el nivel, el alcance que la gracia de Dios ha tenido para con nosotros. No hay nada. Pero quiero hacer una excepción. Solo el desprecio o el menosprecio a esa gracia, ese desprecio, ese menosprecio no va a minimizar la gracia. Espero darme a entender. Aunque la menospreciemos, aunque la tengamos en poco, la gracia está allí. No se minimiza. Pero por mi actitud y por mi decisión, escuchen bien, yo hago que no me alcance. La gracia eso está disponible. ¿Qué tengo que hacer yo? Apropiarme de ella por fe. Por fe, porque si yo me pongo a tratar de ver, ¿no? O tratar de minimizar la gracia, es que, mire, hermano, yo soy demasiado pecador. Es que, mire, hermano, es que lo que yo he hecho, hermano, lo que yo he hecho, olvídese. Yo creo que no tengo perdón. Así se expresa mucha gente. Otros no, otros nos lo dicen. Es que lo que vos has hecho no tiene perdón. Algunos llegamos al extremo de decir que te perdone Dios, pero yo no te puedo perdonar. ¿Cómo podemos tener ese concepto? Mire, para mí es una locura. ¿Y qué me importa a mí que no me perdonen otros si Dios me perdona? Con todo respeto. Es apreciable el perdón de los que uno ha ofendido, hermano. Y si no me quieren perdonar, aunque yo esté pidiendo perdón, no me quieren perdonar. Aunque yo haga el esfuerzo para retribuir, para resarcir el daño, y lo están agarrando lo que uno está aportando, hermano. Pero no te perdono, no es suficiente. Hermano, eso sí es grave. No, Señor, tu gracia. Mira, si tu gracia no me alcanza por demás, mira, aunque me ames tanto y aunque tengas tanta gracia, de todas maneras yo voy a terminar en el infierno. Tremendo eso, hermano. Ya llegar a esos conceptos, a esas ideas, a esos pensamientos, a esas expresiones, eso sí es terrible. ¿Amén? Porque ¿cómo puedo borrar yo a Cristo del plan de Dios? ¿Cómo puedo borrarlo? ¿Cómo puedo sustituirlo? Ya no hay nada ni nadie mejor. Ya no hay nada ni nadie más grande. Ya no hay nada ni nadie más perfecto, más santo, más puro, más inocente, más fiel, más todo. Cristo y nada más. Así de sencillo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, este versículo 7 es bien interesante. Y si ustedes ven el versículo 14, fíjense lo que Dios hizo con su gracia. El versículo 7 está diciendo que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que es las arras de nuestra herencia. Aunque el versículo 13 está hablando del sello del Espíritu Santo,
Pero tanto el Espíritu Santo de la promesa como la sangre de Cristo constituyen el depósito, la prima, si ustedes quieren que le podamos aplicar esa palabra, la prima de algo adquirido. Jesucristo ha comprado algo y ha adelantado una prima, por decirlo así. Mire, uno puede pensar y decir, bueno, la prima no es nada. El 10% me están pidiendo de prima por algo. Oiga, pero si usted no da esa prima, no puede obtener lo que usted está comprando. La palabra de Dios nos hace ver que es tan santo la prima aquí como todo lo que falta. Es una muestra del todo que está como garantía. Y por favor, hermano, elévese conmigo en su imaginación y en su gozo, en su salvación. Piense en esto que le voy a decir. En realidad, hermano, el precio de nuestra redención, el precio de lo que usted es, espíritu, alma y cuerpo, escuche bien, uno puede llegar a pensar, como leí por ahí hace algún tiempo, que un científico se dio a la tarea, hermano, de agarrar un cuerpo humano y lo procesó y convirtió esa materia del cuerpo humano y sacó, que dijera, porciones donde él podía darse cuenta que habían tantos kilos de hierro, tantos gramos de no sé qué, tantos gramos de no sé cuántos. El cúmulo de todo eso era el cuerpo humano. Y luego él lo reúne todo, después le echa agua y hace lodo. Pero ¿cuánto se ha pagado por ese lodo que, con todo respeto, son ustedes y soy yo? ¿Cuánto vale ese lodo? ¿Cuánto vale ese cúmulo de materias orgánicas, minerales, etcétera? ¿Cuánto vale eso? Que se haya exigido, o que se nos haya puesto una etiqueta aquí, nosotros valemos tanto, y Jesucristo viene y dice, lo compro. Voy a adelantarles una prima. Ajá, ¿qué es lo que va a adelantar? Porque voy a dar mi vida, mi sangre, ¿verdad? Y también voy a dar el sello del Espíritu Santo. Es decir, el acta de compra, la carta de la venta nuestra, hermano, tiene el sello de Jesucristo. Realmente el sello del Espíritu Santo es un pagaré. Tanto el sacrificio de Cristo como el sello del Espíritu Santo son un pagaré, pero escuchen, Jesucristo no podía hacer eso si Él no tuviera lo que hace falta para comprarnos. En el matrimonio, en el pueblo de Israel, había que pagar una dote por la novia, pero la dote, inclusive aquí en nuestro medio, en algún caso, tengo días de no ver eso, pero la novia llevaba una bolsita amarrada aquí en la mano, ¿no? Y algunos, y esa bolsita son las arras. ¿Qué era eso? Eso era algo que o el papá del novio o el papá de la novia le había dado como un anticipo de lo que se suponía en toda la vida del matrimonio iba a venir, de riquezas. Hermano, nosotros no tenemos ni idea, y es lamentable que no busquemos tener una mediana idea de todo lo que esto significa, como para que pudiéramos mantenernos en un entusiasmo, en una motivación, hermano, en una fortaleza. Hermano, ya tenemos la prima, y lo que falta es tan vasto, es tan grande, es tan enorme, que bien vale la pena hasta perder nuestra vida por eso. Ya no digamos sacrificarnos, sirviendo, dando adoración, alabanza, cumpliendo el mandamiento del Señor, amando al prójimo, perdonando al que nos ofende. Todas esas cosas atentan contra esta garantía. Escuchen bien, la garantía que el Señor ha dado no se va a perder, pero yo sí puedo perderme. Yo sí puedo
quedar fuera del negocio. Un hombre llegaba al mercado, en griego agora, y el agora era un mercado exclusivamente de esclavos allá en Grecia. Y llegaba el comprador de esclavos y comenzaba a escogerlos. Los examinaban, les abrían la boca y veían cómo estaban, los ojos, los oídos y todo, les examinaban, ¿verdad? Y luego pujaban por el precio que pedía el vendedor. En muchos casos habían esclavos de la región y habían esclavos extranjeros, hombres y mujeres, niños, y jóvenes, eran vendidos en esos lugares. Y a menudo habían compradores que se enamoraban tanto del esclavo. Se enamoraban tanto, es decir, no sé, sentían una atracción hacia ese esclavo, mezclado quizás de lástima, de compasión, qué sé yo, y pagaban el precio. Algunos ni regateaban, porque consideraban que lo que estaban comprando bien valía el precio que estaban pidiendo. Cuando el amo compraba o el comprador de esclavos compraba, a ese acto se le llamaba el agorazo. Ahí se le llamaba. Jesús es el comprador de esclavos de este mundo. Y saben una cosa, Él no fue a escoger los esclavos. Él compró a granel, sin escogernos. Porque Él consideró que todos nosotros éramos dignos. Escuchen bien lo que estoy diciendo, dignos, merecedores, necesitados de ser comprados. ¿Saben una cosa? En esos mercados llegaban otros compradores, inclusive en algunos casos hacían subasta y pujaban por comprar a ese esclavo, más si era un hombre fuerte, ¿verdad? Un joven fuerte, musculoso, lleno de salud. Hermano, el comprador veía lo que ese esclavo le iba a producir. Era rentable la inversión. Iba, por decir algo, iba a invertir $10,000 en ese esclavo joven, lleno de vida, robusto, pero durante toda su vida, ese amo podía sacar de ese esclavo, ¿qué les digo yo? 100, 200, 300, 500 veces más su precio. Y había casos, como les digo, miren, yo he leído historias de amos que han comprado una esclava y la han terminado haciendo su esposa. Porque esa esclava en tal gratitud de que la libertó, la compró y luego después de que la compra la trata no como a una esclava. ¿Cómo nos está tratando a nosotros Cristo? Aunque automáticamente somos sus esclavos, pero Él no nos trata como esclavos, Él nos enseñorea de nosotros. Más bien viene y nos sirve. Los sirvientes somos nosotros y Él se hace el sirviente de los sirvientes. ¿Pueden ustedes imaginar tal cosa? Porque eso es lo que está pasando. Nosotros somos sirvientes del Señor, pero viene Él y todos los días nos da el servicio. Todos los días. Él viene y nos alimenta. Todos los días viene y nos protege, nos guarda, qué sé yo, tantas cosas preciosas que el Señor hace para nosotros como un sirviente, no como un amo. Es más, aquello que espera de nosotros no nos lo exige. Él espera que nosotros voluntariamente lo hagamos. Que estemos solícitos, que estemos ofreciéndonos para darle a Él lo mejor que podemos darle, hermano, en lo que sea y como sea. Buscando tener el primer lugar, por decirlo así, para servirle al Señor. No buscando el primer lugar entre los demás para ser condecorados. ¿Cuánto vale el perdón de nuestros pecados? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se exigía? Un día escuché esto, yo, una idea, una imaginación, pero dicen que Cristo, antes de venir para traer redención a los seres humanos, se imaginó a alguien que antes de venir tuvo una conversación con Satanás y que en esa conversación Satanás
trató de persuadir a Jesucristo para que no hiciera eso. Mira, le dijo, esos son ingratos, son traicioneros, son perversos, son necios, son duros, son ignorantes, son como animales, no sirven para nada y no valen nada. Vas a ir allá. Mira, no vayas, porque si vas, no importa qué hagas por ellos, porque ellos no te van a agradecer, lejos de eso te van a matar. Y Jesucristo dicen que le respondió, voy a ir y no importa. Lo que tú me estás diciendo, que cómo son, yo ya lo sé. Y precisamente por eso voy a ir. Porque no hay nadie. No hay quien haga eso. El único que quiere hacerlo, que debe hacerlo, que puede hacerlo soy yo. Y voy a ir aunque me maten. Es más, yo voy a ir y yo ya sé anticipadamente que me van a matar y no me importa. Precisamente que me maten es el precio de su redención. Yo me estoy imaginando ahorita que esto no lo oí de que hizo este comentario, pero yo me estoy imaginando ahorita que le diga a Cristo a Satanás, ¿o quieres tomar tú mi lugar? No sé qué pudiera haber respondido. Pero Jesucristo lo hizo y él no lo ignoraba. Él sabía a quiénes estaba comprando. En el agorazo que les digo yo, llegaban compradores, por supuesto buscando gente útil, pero entre ellos habían gente que nadie los compraba. Nadie. O niños muy chiquitos que no podían rendir ningún servicio, sino que había que darles de comer y alimentarlos. Nadie los compraba. Muchos de esos terminaban en otras manos y para otros fines. Había gente que enferma, que nadie compraba. Por eso Jesús dijo que Él vino a este mundo, no a buscar o a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Y esos enfermos somos ustedes y yo. Y a pesar de que somos enfermos, Cristo nos compró. Por eso es que esto es tan relevante. Porque aparentemente Cristo compró algo inútil, algo inservible. Compró algo que no vale la pena. Más adelante vamos a ver cómo esto es un engaño para nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón y en las circunstancias. Vamos a verlo más adelante. Pero volvamos aquí. Ahora, el versículo 7 nos dice, según las riquezas de su gracia, no tiene límites, hermanos. No tiene límites. Versículo 8. 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra sobreabundar nos debe dar la idea, hermanos, de que no hay límites. ¿Cuánto se necesitó? Tanto hay y sobra. ¿Cuánto se necesita? Tanto. Bueno, no me quedo sin nada. No, me sobra. Me sobra más de lo que yo puedo dar. Es la idea. Hizo sobreabundar. Por eso Pablo dice allá que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobrepujó es una palabra que se utiliza también. Sobrepujó. Fue más allá de lo que se necesitaba. ¿Sí? Pujar es apostar. Es decir, ¿cuánto da alguien? Tanto, yo doy más. Y así, hasta lograr la compra. Eso sucedió.
¿verdad? Dándonos a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad. O sea, en lo que hemos venido viendo hasta el versículo 9, lo que Pablo ha estado desarrollando es el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, dice Pablo en Romanos 12:2. Perfecta y agradable, y la forma de conocerla, dice el apóstol Pablo, es que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y de acuerdo a nuestro razonamiento limpio. Es razonable que yo haga lo que tenga que hacer, lo que deba hacer por lo que Él ha hecho por mí. El perdón de pecados en toda sabiduría. Hemos sido bendecidos, hermanos. Miren, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No hay límites. Hermano, mire, yo le digo con respeto, pero también con franqueza. Mire, deje de estar diciendo que usted es topado. Perdón la expresión. Que usted no sirve para nada, que usted es un inútil. Hay gente que no se necesita decirle esas palabras, ellos mismos se las dicen. Andan todos amargados, todos frustrados, porque piensan que no valen nada y no sirven para nada y que nadie los quiere, nadie los ama. Que nadie se fija en ellos. Que nadie los tome en cuenta. Ahí anda, pobrecito yo. Eso no cabe aquí. Los cristianos no somos pobrecitos en ese sentido. Pobrecito el diablo. ¿Aló? Según el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esta palabra es bien interesante, beneplácito. Hermanos, según su beneplácito. Esta palabra significa gran placer, gran gusto. Como usted dice muchas veces, con todo gusto, eso es beneplácito. Que usted se goza, se deleita en hacer algo por otros, que no lo está haciendo de mala gana o a la fuerza o por alguna otra razón, sino un servicio total, completamente desprendido, voluntario, según su beneplácito. Fíjense, amados, un gran placer, un gran gozo, hermano. Dios, bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y terminó sentado a la diestra del trono del Padre, del trono de Dios. Pero el Señor se entregó en medio de un gran sufrimiento, pero había un gozo. Y su gozo implicaba el hecho de que lo estaba haciendo agradando al Padre, poniendo su voluntad, hermano, para alcanzar el propósito de la voluntad de Dios a nuestro beneficio. Jesús dio su vida con gusto, con gozo, con alegría, no renegando ni murmurando como algunos creyentes servimos en la iglesia al Señor, murmurando, renegando. Eso no sirve para nada. Porque si Él hizo eso por nosotros, ¿cuánto más debemos hacer nosotros por Él y por su obra? Esta voluntad del Señor es la de reunir, según el versículo 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, hay un momento establecido ya en que las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, amados hermanos, van a ser reunidas. Pero escuche bien lo que voy a decir. ¿Para qué? Para ser destruidas. Fíjese lo que le voy a decir. Jesucristo, hermanos, no solo nos ha redimido a nosotros, los seres humanos. Él ha redimido, escuche bien lo que estoy diciendo, ha redimido esta tierra, esta bola de barro redimida. Es lo que Pablo explica en Romanos 8, que la creación está con dolores de parto, está en angustia, deseando ser libertada de la esclavitud a la que ha sido sometida.
está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que está sucediendo ahorita, y muchos nos estamos viviendo nuestra vida ajenos, indiferentes a que está, hermano, sucediendo todo eso, toda esa preparación para y por nosotros. En Cristo, según el versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ya hablamos un poco de eso ayer. Predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vimos allá en Romanos 8, 28, 29, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios? Es de conformarnos a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero no solo somos hermanos, también somos herederos. Las cosas están siendo reunidas, hermano, purificadas también juntamente con nosotros para recibir esa posesión. Hermano, nosotros no solamente tenemos una herencia de una vida eterna o de un cuerpo glorificado. La herencia incluye también un lugar donde vivir, donde habitar, donde pasar la eternidad. Hermanos, mire, yo sé que hay muchas, pero muchas voces diciendo por todos lados que esta tierra va a ser destruida. Hermano, lo que yo sé, que esta tierra va a ser purificada y con fuego. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 3, y también lo dice Apocalipsis. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. En el capítulo 10 de Hebreos también lo dice. Pero va a ser purificada como nosotros estamos siendo purificados. Va a ser santificada, va a ser libertada de la esclavitud de corrupción en la que ha sido sujeta por nosotros, porque la tierra fue maldecida la primera vez por causa nuestra. Pero va a ser librada de esa maldición. Dice el Salmo 37, hay muchos versículos en el Salmo 37, quienes van a heredar la tierra. Y asómbrese, porque no solamente vamos a heredar la tierra, Jesucristo ha heredado el universo infinito. Y con él nosotros hemos sido hechos herederos también de todas esas cosas. Somos coherederos con Cristo. Quiero terminar con el versículo 13 y 14. Y quiero que veamos con cuidado esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, es lo que estoy haciendo. Si ustedes dejan de alcanzar todo esto que estoy haciendo, ya no es por mí, ni por Pablo, ni por el Señor, ni por el Espíritu Santo, ya será nuestra necedad y nuestra cobardía, nuestra falta de fe y de entrega, nuestra falta de amor profundo, genuino para Dios. Dice acá, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Eso nadie puede quitarnos. Y no es un sello que ha puesto cualquier persona, es un sello que Dios nos ha puesto. Estamos sellados. Cualquiera puede vernos, hermano, físicamente no está el sello, pero espiritualmente, mire, los demonios saben que tenemos ese sello y tratan la manera de engañarnos para que nosotros dudemos de eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra posesión aquí es la palabra peripoises, que significa, en el griego, significa propiedad adquirida, herencia que se redime. En 1 Corintios 6:20, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos comprados por precio. El precio de la sangre, la vida de Cristo Jesús. Así de sencillo. El apóstol Pablo hace claro que somos templo y morada del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, hermanos, porque no solamente fuimos creados, sino también fuimos comprados, redimidos por el Señor. Y cuando dice redimidos es que desafortunadamente por engaño, escúchame lo que voy a decirles, hermano, por engaño, esta posesión, hermano, esta tierra que fue puesta, hermano, en las manos de Adán, por engaño le ha sido arrebatada.
Ahora Jesucristo viene, hermano, y va a redimir la tierra junto con sus moradores. El dueño del cielo, la tierra y todo lo que existe, Dios el Padre. Y Él le ha dado a Jesucristo como herencia todo esto. Satanás es un engañador. Y nosotros debemos, hermanos, despertar. Debemos sacudir nuestra cabeza y dejar, hermano, o impedir esto de que ya no sigamos siendo engañados. Glorifiquemos al Señor por todo esto que ha sido hecho para nosotros. En 1 de Pedro 1:18, leamos ese versículo y vamos a orar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, así vivíamos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y este es el misterio que se nos está aclarando acá, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gracia, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mediante el sello del Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No echemos a perder todo esto, hermano, por no hacer esto. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Hermanos amados, eso somos, y eso es lo que Cristo ha comprado. Y eso que es como hierba y que es como flor del campo dejará de serlo, porque no puede ser que Cristo haya comprado tal cosa y siga siendo lo mismo por la eternidad. No tiene sentido. Estoy acordándome de algo que hace todavía mi hijo, uno de mis hijos. Por un tiempo aquí él lo estuvo haciendo. Compraba vehículos viejos, arruinados, y se ponía a trabajar modelos que ya para nada sirven. Y les hacen un trabajo tan especializado y después los venden a altos precios y se convierten en vehículos clásicos. Tal vez lo que estoy haciendo, usando como ilustración, no sea lo más aplicado, lo más adecuado. Pero hermanos amados, ¿qué está haciendo Cristo con nosotros? Amén. Por eso allá Ezequiel 37 le pregunta el Señor: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ay, Señor, eso solo tú lo sabes. Y el Señor dice: profetiza estos huesos. Profetízales. Yo imagino qué loco. ¿Sí? ¿Quién se va a un cementerio si es que han sacado huesos y se ponen a profetizarle a los huesos secos, podridos ahí? Yo oía a un predicador una vez diciendo que tropel, porque allí Ezequiel 37 dice que se oyó como un tropel, los huesos, juntándose hueso con hueso, hermano, y de repente comienzan a aparecer tendones y músculos, y de repente ya no eran huesos secos, ya era gente, hermano, un pueblo. Eso es aplicado al pueblo de Israel, por supuesto, pero hermano, ahí estamos nosotros también. No eso somos allá afuera, pues. Una ruina, una desgracia, una inutilidad. ¿Quién va a querer comprarnos? Parece loco que el rey del universo viene y dice: ¿cuánto vale esta huesera? Tanto, aquí está, yo lo pago. Y lo paga. Y de esa huesera que hay hoy, hermano, mire, permítame, somos la admiración. Eso debemos buscar, ser la admiración, hermano, que realmente la gente se quede así con la boca abierta.
con admiración y deseando, queriendo ser como nosotros, transformados, santificados, glorificados, hermano, con una actitud y un carácter, hermano, que llama la atención, que motiva, que quieran ser como nosotros. Es lo que debemos de buscar, pero eso que somos no se debe a nosotros mismos, hermanos, es el puro afecto de su voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su sangre ha obrado esto glorioso, que ya es glorioso y va a ser más glorioso todavía cuando Él venga. Y en la eternidad, más glorioso todavía. Y por la eternidad, más glorioso. Gloria sobre gloria. Hermano, poder sobre poder, alabanza sobre alabanza. Vida, vida y vida sin terminar. Eso es lo que está disponible. Señor, qué bueno eres. Qué maravilloso eres. Muchas gracias, Señor. Porque, oh Espíritu Santo, ¿cómo viniste sobre tu apóstol precioso, el apóstol Pablo, y le revelaste, Señor, le diste a conocer esto tan precioso a los creyentes de Éfeso hace tantos años, pero que todavía hoy está vigente, está tan fresco como en aquel momento. Y ahora nosotros, Señor, somos hechos partícipes también de esta gracia, de esta bendición, de la revelación de este misterio, Señor. Señor, no es en vano, no es inútil, no es por gusto, no es un fracaso, no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de recursos. Señor, bien vale la pena, Señor, por eso lo has hecho. Porque no estás, Señor, haciendo algo que dependa de nosotros, es algo que depende total, el 100% de ti, Señor. Eres tú el que transforma, eres tú el que cambia, eres tú, Señor, el que lava, el que limpia, el que purifica, el que transforma, el que glorifica, el que santifica. Eres tú, Señor. Nosotros sin ti éramos, Señor, una cosa totalmente perdida por la eternidad. Pero tú lo hiciste, Señor, y te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Danos la gracia cada día, Señor, para no abandonar esto, Señor, para no apartarnos de esto, Señor, sino fortalecernos y mantenernos firmes, mantenernos en pie, mantenernos perseverantes, constantes, creciendo en tu gracia, cada día desarrollándonos en ese amor por el amado, Señor, en el cual nos has hecho aceptos delante de tus ojos, delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.